Hola, vamos a ver procesos adiabáticos para un gas ideal. Bien, un proceso es adiabático cuando no hay intercambio de calor entre el sistema y lo que le rodea. Por ejemplo, esto es una expansión adiabática, el cilindro se expande y dentro hay un gas ideal. Nos piden que obtengamos la ecuación para un proceso adiabático. Bien, sabemos que un gas ideal, la variación de energía interna solo depende de la temperatura. Y sabemos que esta es la ecuación para gases ideales. La primera ley nos dice que la variación de energía interna es igual al calor menos el trabajo realizado. Como es un gas ideal, la variación de energía interna por un proceso a volumen constante, este de aquí, tiene que ser igual a la variación de energía interna mediante un proceso adiabático. Para un proceso adiabático, la variación de calor es cero, por la propia definición. Y para un proceso a volumen constante, el trabajo es cero. Entonces, aquí escribimos la variación de calor, en el caso de volumen constante, y aquí escribimos el trabajo. Igualando tenemos esta expresión. También sabemos que esta es la ecuación de los gases ideales. Si diferenciamos ambos lados, nos va a salir una expresión de este estilo y tenemos esta otra expresión. Vamos a combinar ambas expresiones. Bien, aquí tenemos las dos expresiones de la pizarra anterior. Este es un proceso a volumen constante, donde el cilindro está fijo y enfriamos el cilindro extrayéndole calor. Si combinamos ambas expresiones, podemos obtener esto de aquí, recordando que la R tiene esta definición para gases ideales que es igual a la C sub P menos C sub V, obtenemos esta ecuación diferencial que podemos resolver integrando. Bien, si tenemos la ecuación diferencial y la integramos, obtenemos esta expresión que podemos agrupar y esta va a ser la ecuación de un proceso adiabático. Es decir, el proceso a volumen constante ha sido este de aquí y este es otro proceso diferente que es el proceso adiabático que va entre las dos isotermas, pero que es un proceso que tiene la misma variación de energía interna, porque para un gas ideal la variación de energía interna depende únicamente de la temperatura, ¿de acuerdo? Bien.